Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. 8 de junio, año 1948, terminan el primer Porsche. Un prototipo de aluminio construido a mano con la etiqueta número 1 se convierte en el primer vehículo para llevar el nombre de uno de los líderes mundiales fabricantes de automóviles de lujo, Porsche. Porsche dejó Daimler en 1931 y formó su propia compañía. Pocos años después, Adolf Hitler pidió al ingeniero para ayudar en la producción de un coche de pueblo para masas alemanas. El 356 entró en producción durante el invierno de 1947-1948 y el prototipo de aluminio construido totalmente a mano se completó el 8 de junio del año 1948. Los alemanes, posteriormente, contrataron a Porsche para desarrollar otros modelos de la Volkswagen. Con las ganancias, Porsche abrió nuevas oficinas en Stuttgart, con planes para construir hasta 500 de sus propios coches por año. 1952, primera edición de las 500 millas mercedinas, eran para Juan José Blaquiere. El Mercedes Automóvil Club organizaba por primera vez la que sería una de las competencias clásicas del calendario del TC, las 500 millas mercedinas. Se desarrollaron hasta el año 1966. El recorrido comprendía Mercedes García, Suipacha, Gorostiaga, Chivilcoy, Maquegua, Moli, Navarro, San Eladio, La Verde, Tomayofré, Altamira, para regresar a Mercedes y cumplimentar 201 kilómetros, 164 metros, de los cuales poco más de 150 eran de tierra y solo menos de 50 eran de pavimento. Se debía recorrer en 4 oportunidades para completar más de 800 kilómetros. Para aquella primera edición se inscribieron 72 participantes, pero 12 no fueron de la partida. Entre los más notorios que no se presentaron a la hora de la largada estaban Ernesto Petrini, Alberto Logulo, Carlos Tártara y Adolfo Sogoló. La carrera se ponía en marcha a las 8 de la mañana. La primera vuelta era ganada por Daimo Bojanic con 1 hora 29 minutos 55 segundos, que sería el récord de vuelta. Las 3 restantes fueron para Juan José Blaquiere, que se adjudicaría la clasificación general. Año 1975, 13ª vuelta de Pergamino, ganaba Pirin Gradasi. Carlos Marinkovic sufrió un vuelco cuando era líder de la competencia. Se disputaban 2 series a 8 vueltas cada una para completar 75 kilómetros y la final a 20 vueltas cubriendo 187 kilómetros. La primera serie era para Pirin Gradasi con el Ford, seguido por Carlos Marinkovic con el Chevrolet y José Marconi con Ford. La segunda era del Flaco Traverso con Ford, segundo Roberto Mouras con Chevrolet y tercero José María Pontoriero con el Dodge. Se largaba la final y los Ford del polaco eran ampliamente favoritos. Sin embargo, Carlos Marinkovic sorprendía al finalizar la primera vuelta pasando como líder, después que los parciales daban al Flaco Traverso como puntero de la competencia. Pirin estaba en la conversación por la lucha en la competencia. La segunda vuelta invertía las posiciones. Traverso superando a Marinkovic, que compartía el segundo lugar con Gradasi al empatar en los tiempos. En el cuarto giro Marinkovic era el primero en el camino y la competencia, con un segundo de diferencia sobre Gradasi. El Flaco era tercero, Mouras y Pontoriero disputaban el cuarto lugar metro a metro. A partir de la cuarta vuelta el Chevrolet comenzó a acrecentar ventajas. Desde boxes el equipo del polaco mandaban a sus pilotos que se juntaran para intentar la lucha directa. Pero los aviones anunciaban del vuelco sufrido por Carlos Marinkovic. De allí en más los Ford no tuvieron contra y se fueron a definir entre ellos. El tercer puesto se resolvía finalmente a favor de Pontoriero, quien mantenía un ritmo demolidor a través de los 20 giros con un Roberto Mouras que perdía la posibilidad de pelearle el tercer escalón al detenerse brevemente a comprobar el estado de Marinkovic y Lupano. Inclusive ponía en peligro el cuarto lugar sobre Pucho Sainz. Año 1975, Reutemann se tenía que conformar con el segundo lugar en el Gran Premio de Suecia. Ganaba Niki Lauda. Victorio Brambilla se había quedado con la clasificación, logrando su primera y única pole, seguido por Patrick Depailler, Jean-Pierre Jarier y Carlos Reutemann. Al comienzo fue con Brambilla en punta. El Lole lograba ubicarse en el segundo lugar en la vuelta 14. 2 vueltas más tarde llegaba a la punta.
ante los problemas de freno de Brambila, que lo hicieron desertar vueltas más tarde. Una vez en la punta, Reutemann la mantenía hasta la vuelta 68, cuando vueltas antes comenzaba a sufrir un desgaste prematuro de neumáticos que hacía que Lauda le descontara a razón de 2 segundos por vuelta. Una vez que fue superado por el hombre de Ferrari, el Lole administró para llegar en el segundo lugar. Año 1986, en la tercera vuelta de San Lorenzo la ganaba Juan Johnny De Benedictis. Se disputaba la sexta fecha del torneo del TC con la organización del Auto Peña Ciudad de San Lorenzo en el semipermanente de la histórica ciudad santafesina. Se disputaban 2 series. La primera era para el hombre de la Dulce con motores de Rosendo Pedro. Hablamos de Eduardo Marcos, seguido por el Pato Morrexi con el Chevrolet y Jorge Ollanar con el Ford. La segunda serie la ganaba Oscar Angeletti con Dodge, segundo Oscar Aventín con el Ford y tercero el de Necochea con la Dodge verde, Johnny De Benedictis. Llegaba la final. En el inicio la punta era de Angeletti, mientras que Marcos y Benedictis luchaban por el segundo lugar. Pero se notaba que el de Necochea tenía intenciones de ir a luchar por la vanguardia. En la tercera vuelta alcanzaba la punta por tiempos. En la novena llegaba la punta en el camino. El que avanzaba en tanto era Aventín y Eduardo Marcos ganaba su duelo personal con Angeletti. Habían largado juntos en la primera fila. Triunfo contundente del hombre de Necochea. 1997, en el autódromo de 9 de julio, el Guille Ortelli se quedaba con todo. En el día de San Guillermo, el hombre de Salto se quedaba con todo. Ganaba la clasifica, la serie, la final y el récord de vueltas. Con la organización del 9 de julio Automóvil Club se disputaba la séptima fecha del campeonato. Desde la misma clasificación Ortelli ya demostraba tener el auto. Ganaba la misma sobre Satriano y Traverso. Los de la marca del Moño disfrutaban de un circuito que se adaptaba a la marca. La primera serie triunfaba el de Salto sobre el Ford de Tito Urreta Vizcaya y el Chevrolet de Marcos Di Palma. La segunda serie era para Patita Minervino, que doblegaba los Ford de Ramos y Cocho López. La tercera se la quedaba el Flaco Traverso con el Chevrolet, seguido por Fabián Acuña, ambos con la marca del Moño. Tercero el Tano Pernía con la marca del Óvalo. Llegaba la final y la competencia arrancaba con todo. Traverso y Minervino hacían una largada parejita. Parecía que el Flaco hacía la diferencia, pero al ingresar en el curbón su auto se movía y Patita lo emparejaba. A la salida la cuerda era para el de Chacabuco. Traverso intentaba apretarlo, pero Minervino le dejaba el auto puesto y el toque era inevitable. El que perdía era Traverso y a pastorear masticando bronca. En la misma maniobra, Urreta Vizcaya intentaba sacar partida de la maniobra para superar por afuera a Ortelli y Acuña entraba pasadito, por lo que el piloto de Salto quedaba detrás de Minervino, con Acuña tercero, Ramos cuarto y Pernía quinto. El puntero no dejaba hacer diferencia, de modo que Ortelli no tardó en pasar al frente. Ahora la lucha quedaba entre Patita y Acuña, que debió esforzarse para superarlo, incluyendo un roce. Con el camino libre, Acuña se fue sobre Ortelli para ponerse a la cola, pero el líder supo mantenerlo a raya para llevarse el triunfo. Uno de los protagonistas de la carrera se retrasaba hasta el 9º lugar para después recuperar 2 posiciones y terminar en el 7º lugar. Hablamos de Luis Patita Minervino.